Dios le bendiga a todos los que nos siguen por este canal, nuestros estudios o el estudio bíblico que hacemos. Dios le bendiga a toda la congregación, Iglesia de Dios del Perú, Siloé. Estamos en el distrito de Caraballo, norte de Lima, de la ciudad de Lima. Hoy voy a tocar un tema que yo veo interesante, importante y que es vigente, pertinente para nuestros tiempos, para este momento. Mi tema se llama Volviendo a la Palabra. Voy a tratar de ser pausado para que me puedas entender, captar el por qué le digo volver a la palabra o volviendo a la palabra. Vamos al libro de Génesis. Les invito a que me acompañen al capítulo 3 de Génesis. Versículos, el último versículo, o si no, versículo 23, versículo 24. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es lo que sucedió en los albores del huerto del Edén, cuando el hombre decidió venderse al diablo, venderse al pecado, venderse a Satanás y caer de esta manera la raza humana. Desde entonces, el ser humano pertenece a una raza caída. Llámase doctor, llámase reverendo, llámase congresista, político, rey, princesa, quien fuese, pero usted pertenece a una raza caída. Desde entonces el hombre salió, cayó, fue tumbado, y las consecuencias hoy le estamos viendo. Ahora, permítame describirte algo. Dios le echó al hombre del huerto. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando le expulsó al hombre del Edén? Del Edén, de la presencia de Dios. La palabra Edén es equivalente a la presencia de Dios. Pero fue echado de la presencia de Dios y puso Dios guardianes para impedir, para cubrir, para bloquear el camino que llevaría el camino del árbol de la vida. Aquí el árbol de la vida es como una representante o figura refiriéndose a Jesucristo, que es la vida hoy en día. Ahora, dice puso el versículo 24, puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ahora, los querubines son una representación de la esencia, pureza, santidad divina de Dios, el cual señala que el hombre tendrá que pasar o limpiarse, o pasar para que sea limpio por la sangre de Cristo, si quiere alcanzar la vida o el árbol de la vida. Ese es querubín. Los querubines representan esa esencia. Ahora, ¿y qué es lo que nos quiere hablar
una espada encendida que se revolvía por todos lados. O sea, no es que era una espada, era una espada dice acá, una espada encendida era una espada encendida, seguro que así hacía, y cualquiera que pase le va a cortar esa espada. Y era encendida. Ahora, la espada encendida señala, uno, la justicia de Dios. En sí es una espada. Claro, es la palabra. El apóstol Pablo habla la palabra como la espada de la palabra, ¿no? Entonces, pero aquí va a representar la justicia de Dios. Era una llama de fuego como una figura de una espada que cubría por todos los lugares del huerto, ¿no? Y eso era algo que el fuego purifica. Ahora, querubines y la espada encendida. En sí, ¿qué es lo que equivale? ¿Qué equivale estas que cuidaban el acceso al árbol de la vida? Bueno, que ambos son instrumentos de destrucción. Los querubines eran para guardar, y pobre que pasaba así nomás. Y la espada sirve para destruir o cortar. Era un arma de guerra. Ahora, era un instrumento de destrucción contra toda impureza, contra toda injusticia, contra toda iniquidad, contra todo tipo de impiedades y contra las personas que se revuelcan en toda la inmundicia que cometen. Entonces, lo que Adán y Eva cometieron era justamente esto: iniquidad, impiedad, injusticia, y dejaron de ser puros, cayeron en la impureza. Ahora, los querubines tienen tanto la espada también, el objetivo de guardar las cosas sagradas de Dios. Escúchame. O sea, estos instrumentos de destrucción tienen como el objetivo de guardar las cosas más sagradas de Dios. Escúchame, que son portadores de la deidad limpia y pura de Dios. O sea, ellos tienen que guardar eso. El árbol de la vida tiene mucho que hablar. ¿Qué describe todo esto? ¿Qué describe? ¿Qué describe todo esto? Que Dios le echó al hombre, fue sacado del huerto, y tanto los querubines y la espada que impedían, bloqueaban, tapaban el acceso, el camino del árbol de la vida. Ahora, vamos a ver lo que va a describir acá. Isaías 59. El libro de Isaías, el capítulo 59, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Esto es lo que va a describir que la terrible lejanía, lejanía inaproximable para acercarnos a Jehová. Es decir, eso es lo que Jesús, o la palabra de Dios, dice, que Dios se echó del huerto del huerto del Edén al hombre,
está describiendo lo que dice acá, que ha hecho una división, la lejanía de que estas iniquidades, el pecado, aleja al hombre de Dios. Tenemos que entender, donde hay pecado, donde hay actividad pecaminosa, tienes que entender, Dios está alejado, separado de esa gente. Llámase congregación, llámase organización, llámase grupo religioso. Donde hay pecado, donde hay iniquidad, donde hay impiedad, donde hay injusticia, donde hay todo tipo de contaminaciones y todo lo que es suciedad, tienes que entender, te guste o no te guste, aunque digas que Dios te ame, aunque digas que Dios te acepta incluyendo tu pecado que haces, aunque digas así, porque Dios es amor. Porque hay una mujer que salió a decir, yo no condeno a los gays, yo no los puedo matar, condenar, ni Dios hace eso, ni Dios, Dios los acepta su estilo de vida de ellos, porque yo encuentro en la Biblia que Dios es más amor que justiciero, salió a decir una mujer. Es cierto que Dios ama al pecador, pero va a ser inaceptable. Así te duela o no te duela, te guste o no te guste, te digo esto con toda la autoridad de lo que dice la Biblia. Así, tú puedes ser un homosexual, tú puedes ser una lesbiana, tú puedes ser un afeminado, tú puedes ser un borracho, tú puedes ser una prostituta, tú puedes ser un alcahuete o alcahueta, lo que tú haces y haces y consientes esto. Escúchame lo que te voy a decir, escúchame. Entienda bien claro esto. Si Dios le echó a Adán y Eva del huerto, a este homosexual, a esta lesbiana, a esta prostituta, a este borracho, a este estafador, a este injusto, quien sea, donde sea y en qué postura está, vive en ese pecado. Escúchame lo que te digo. ¿Quién es ese hombre, esa mujer? Si Adán y Eva lo echaron, ¿cómo no lo va a echar? Dios nunca aceptará la inmundicia, la iniquidad, la impiedad, las aberraciones sexuales que tú haces. Nunca Dios va a aceptar eso, ni a ti te aceptará. Te guste o no te guste, me veas duro como quieras. Si ni a Caín antes que asesinara a su hermano, Dios no lo aceptó a Caín, ni tampoco aceptó su ofrenda. O sea, hay ofrendas que Dios ni siquiera acepta, ni siquiera acepta esas danzas, esas cosas que hacen los religiosos. ¿Por qué? Escúchame, cuando ya hay injusticia de por medio, todo lo que tú haces, esos ritos, esas manifestaciones, escúchame, Dios nunca lo va a aceptar. Una vez más te repito, escúchame esto. Adán y Eva los echó. ¿Y quién eres tú que crees que porque Dios es amor, estamos en la gracia, Dios va a estar aceptando toda tu porquería y la suciedad y la cochinada que haces? No, acá dice, mira el versículo 3, capítulo 59 de Isaías: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan vanidad, vuestra lengua. Escúchame lo que te voy a decir. Hay mucha injusticia y abusadores, abusadoras, alcahuetes y tolerantes a pecados de pecadores que descaradamente hacen y ahora buscan como queriendo agarrar a Dios. Acéptame, tú eres amor, acepta así como soy.
Escúchame esto. ¿Qué corona puedes manejar tú de que Dios no te va ni siquiera a aceptar mientras tú no te arrepientas de tu pecado? Ahora, ¿quiénes tienen que volver a la palabra? ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Escúchame. Voy a ir uno por uno. Número uno, los que tienen mentalidad torcida. Escucha lo que estoy hablando. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Mira lo que dice el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Mira lo que dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escúchame, estaba viendo una pastora, estuve viendo a una pastora que imponía la mano y se caía. Predicaba aparentemente con poder y unción, imponía la mano y caía. Después, si no me equivoco, 2 o 3 años más tarde, ella aparece, le he visto testificando en la Iglesia Católica Romana, defendiendo que ahí defendiendo a los católicos que están en la verdad y los evangélicos están equivocados y ciegos. Después que ella soplaba, se caía. Ella imponía la mano, se caía. Predicaba con fervor, así se movía y cantea y le escuchaba. Y escúchame lo que te digo. Después estaba testificando. Dice ella, una mujer sencilla, oró por ella, oró porque estaba desanimado, etcétera, etcétera. Dice que ella sintió que la Virgen María le abrazaba. Cuando ella le abrazó, sintió que a través de la Virgen María, Dios le estaba abrazando. Ahí encontró amor en esa iglesia católica. Después he hecho historia de Martín Lutero, de todas esas cosas. Mira, esa mujer, a mí no me interesa la iglesia católica, los cristianos evangélicos. Lo que a mí me interesa, que Jesucristo es el único, quien tiene un nacimiento de verdad, un verdadero regeneración o arrepentimiento y conoce a Cristo y de veras tuvo una experiencia espiritual personal con el Espíritu Santo. Aquí no entra la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia mormón. Todo eso es una basura. Disculpa que te hablo así. Todo es una basura. Yo la doctrina bíblica le resumo: Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esta mujer, como muchos, había otra predicadora y cantante que ha sido aberrante en la vida mundana. Cantaba, predicaba, movía gente. Después estaba diciendo: yo no puedo condenarle a una prostituta, por más que esté siendo prostituta, vive de eso. Y una de las que le ha privado al pueblo de Israel para que no entre en la tierra prometida
fue la inmoralidad sexual en todas sus formas. Eso encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 7, 8. O sea, una de las que le impidió, le privó de la tierra prometida a este pueblo judío en el tiempo de Moisés y de Josué, o de Moisés mayormente, ha sido que la inmoralidad sexual, entre eso está el homosexualismo, lesbiana, la prostitución, la promiscuidad y todo lo que tiene que ver con el sistema sensual y todo lo que tiene que ver con esa basura, con esa inmundicia, con esa abominación de la inmoralidad sexual y otras corrupciones más. Escúchame. Entonces, esta gente, estando supuestamente en el camino del Señor, son torcidos, manipulados, han sido así de una manera astucia. El diablo les ha extraviado, les ha desviado, les ha sacado. Y hay un montón de predicadores. Estaba escuchando a un señor que hablaba mucho, pero ni un sustento bíblico. Ni un sustento bíblico. O sea, hay muchos que tienen los sentidos torcidos, desviados, extraviados de la verdadera persona de Jesucristo, el único en quien el ser humano llega a tener salvación, quien se arrepienta y lo reciba como su único Señor y Salvador de su vida. Ahora, esta gente tiene la mente antagónica contra la palabra. Cuestiona la palabra por todas partes. Ahora, este es en cuanto el número uno. Ellos tienen que volver a la palabra. Tienen que volver. Número dos, los faltos de conocimiento. Los faltos de conocimiento. Eso encontramos en Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Que este versículo es tan manoseado, bien conocido en cuanto al libro de Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Vamos a leer, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, escúchame esto, estos cristianos son destruidos por ignorar la palabra. ¿Sabes cuál es el pecado más grave? Aparte de lo que ya son bochornosos, es que los evangélicos, casi todos, tienen flojera, tienen pereza de escudriñar y de estudiar la palabra. Escúchame esto. A cualquier predicador aceptan lo que predica. A cualquier charlatán lo creen. A cualquier que sale por ahí una cotorra lo creen. No le filtran en la palabra. No lo filtran. Hay un predicador que por ahí solamente predica ética, temas morales, sin trasfondo espiritual. Todo el mundo lo acepta. Esta gente desconocen a Dios porque no conocen la palabra. Y la que fortalece y hace crecer la vida espiritual y la fe es por la palabra. Hay un montón de falsos profetas que han salido por ahí y hablan sandeces, aberrantes cosas, hablan que Dios me mostró. Y lo peor es cuando dicen así, escucha: de repente se me apareció un ángel. Después de ese ángel, de repente se me apareció Gigi Ávila o tal. O sea, como quien diciendo que se encontraron con un demonio y lo creyeron, y ese profeta viene y habla y el pueblo dice amén. Un montón de cosas
Y lo peor es que esa multitud son gente que ignora la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Mira lo que dice. Dice así. Así, capítulo 4, versículo 4 de 2 de Corintios. Mira lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El entendimiento es el aparato importante de la parte de la mente humana, donde a veces hay espíritus que manipulan a estos místicos ignorantes, o cuando hablaron con un supuesto ángel que se le apareció y la gente le escuchan por miles, porque esta gente son víctimas y ignorantes a la palabra de Dios. Es decir, son ciegos espirituales y todo creen. Todo lo que habla ese profeta, ese apóstol, ese evangelista, ese predicador, a todo, y no usa la palabra, no lo usa. Pero esta gente están cegados por este espíritu mentiroso, y eso es lo que ellos creen y lo sustentan con sus experiencias engañosas. Ese es el número 2. Recuerda la fe crece por el oír a la palabra, no por una visión, no por un sueño, ni por una montonera de alabanzas, ni tampoco peor con esas danzas, ni con manifestaciones. No crece tu fe así. Pablo dijo bien claro y bien objetivo: la fe viene por el oír a la palabra de Dios. Entienda bien claro esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Un verdadero arrepentimiento surge en haber oído la palabra de Dios. Cuando oyes a Dios, la voz de Dios, y lo aplicas y obedeces la palabra. No porque así dice el Espíritu Santo, que viene de esto. Oye, cállate la boca, no es así. Viene terremoto, oye, cállate la boca, hace más de 1000 años. O sea, la palabra de Dios habla que viene terremotos. Escúchame, peor cuando pones fechas. Estás demostrando tu peor ignorancia. Gente que van a la numerología parece más brujo que otra cosa y no usa la palabra. Me está mostrando el Espíritu Santo el número 10, el número 10, el 10 y el 19, y esto por acá, y así. Viene el otro, así, ya, acá me está comiendo el Espíritu Santo. Oye, ¿qué es eso? Y un montón de gente escuchando como ignorantes a la palabra. ¿Me estás exhortando, pastor? Sí. Sí. Han salido de la palabra. Por ahí un moreno que predica, más que todo va a predicar, pero no usa la Biblia. O sea, ¿qué predica? Mira, pero ¿qué predica? Este tipo de gente hacen alejar, le sacan a la gente del contexto de la palabra de Dios. Número 3. ¿Quién también tiene que volver la palabra? Los sensacionalistas. Escúchame esto. Escúchame. Estás equivocado. Estás en un error. Que el avivamiento viene por mucho de cantar coros o alabanza y danzar. Disculpa, eso no es avivamiento. Eso ni siquiera es el mover del Espíritu. Cuando hay un mover del Espíritu, lo primero que te encamina es producir fruto. Porque el fruto demuestra lo que tú eres. Buen fruto
el Espíritu Santo está en ti. Mal fruto, un espíritu malo está en ti. Escúchame. Hoy han adoptado que el avivamiento, y no puede haber un culto si no hay unas alabanzas prolongadas que terminan. Mira, el mover del Espíritu Santo. No seas mentiroso, eso no es el mover del Espíritu Santo. Escúchame, enfócate bien en las Escrituras. Enfócate bien la razón por qué Jesús vino a morir en la cruz. Y su ministerio era un trabajo, el cual nos dejó para continuar nosotros. Escúchame, y todavía usa, Dios mora en medio de las alabanzas. Es cierto. Entienda bien lo que dice en las alabanzas. ¿Alabanza a qué? ¿A qué? Pero en cambio, ahora esa alabanza, ¿qué hace? Lo hacen para ministrar a la iglesia, ministrarse a sí mismo. Ya no le alaban a Dios. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ¿en qué tipo de alabanza Dios mora? Habita. Oye, entiende bien que lo quiero decirte, líder cristiano. Escúchame bien claro, hijo de Dios. ¿Sabes lo que más está perpetuado en estas iglesias pentecostales mayormente? El sensacionalismo. Escúchame, vamos a ver un versículo. Mira, el versículo 7 dice, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Mira, no por vista, menos por sentimientos. Pero vamos, Primera de Juan, el capítulo 3. Capítulo 3. El versículo 20, leamos con cuidado. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, muchas veces el corazón te va a hacer sentir así, y esto hasta te hace sentir cosas dramáticas, hasta te hace sentir cosas fatalistas. Mírame lo que dice acá. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Escucha lo que estoy diciendo, lo que está hablando la palabra. Versículo 21. Amado, si tu corazón no te reprende, ya no te hace sentir ganas de orar, de cantar, o de repente quieres escuchar una canción muy melancólica, ¿sí? Una canción, y te sientes inspirado para orar, para cantar, y lloras, dice, pero quítate la música. Escúchame. O de repente ya no sientes nada. Hasta puede, oye pastor, ya no siento ni amor por Dios. No sé qué me está pasando. Ya no siento ni amor por mi mujer, ni por mi marido. No sé qué me está pasando. ¿Te das cuenta que la gente es más emocionalista, sensacionalista? Y eso es lo que manipulan muchos predicadores y aquellos llamados salmistas. Yo estaba en congregaciones donde exageradamente cantan y después dicen, pastor, 20 minutos nomás la prédica, contigo, con toda la administración, 30. Mira la hora, pero antes era 1 hora y media o hasta 2 horas de orar. Y esa iglesia espiritual no, es carnal. Discúlpame, la alabanza no te hace espiritual, hermano. Escucha bien claro esto. La alabanza a Dios es producto de una vida espiritual auténtica. Entonces voy a alabar de veras a Dios. Ahí habita Dios. Pero no, ahora las canciones son para que es como un retro que se goza. Vamos a gozarnos. O sea que Dios es un Dios que les hace gozar. ¿Y cuándo le dan la alabanza a Él? ¿Cuándo le ministran a Él? ¿Cuándo van a hacer como dice en Hechos 13, versículo 1 y 2 y 3 dice que ellos ministraban a Dios. Ministraban a Dios. Y Dios le dijo a Israel, Moisés, dile a mi pueblo
que venga por 3 días aquí al desierto a celebrarme fiesta. Ahí sí ora a Dios. Pero a veces al revés. Y no pueden orar si no tienen música melancólica. Ese suavecito. Ese es espiritual, es carnal. ¿Me estás escuchando? Es carnal, hermano. Y otra cosa que al auténtico cristiano se le va a conocer por su fruto buenos. Acá está, mira el 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, ¿no han visto ustedes que hoy oran, lloran, gritan? Hace un día no tienen esa sensación o esa emoción. No sé qué me pasa, no puedo orar. Lo que pasa es que tú nunca oras, hermano. Tu comunión con el Espíritu Santo está deteriorada. No necesito de música, de motivación, de estimulación para estar buscando la presencia de Dios. No necesito eso. Es lo que busca la gente. Y ya que comienzan hasta loquearse, ridiculecen, y por acá ya la música. ¿Ese es el Espíritu Santo? No, esas estupideces. Y no solamente estupideces, sino ridiculez. Lo ridículo hacen. Hay decencia, hay orden, no hay orden. Hay un desorden. Nunca la alabanza, nunca la adoración, nunca las manifestaciones, nunca esos ritos puede reemplazar la palabra de Dios. Así como es. De repente eres uno de ellos que me estás escuchando. Corrígete, hermano. Corrígete. Entonces, esta gente son las que tienen que volver a la palabra. Por la palabra estoy aquí parado. Por la palabra estoy sentado. Por la palabra se sostiene mi hogar. Por la palabra se sostiene el ministerio. Por la palabra vivo. Por la palabra puedo orar. Todo es la palabra de Dios. Mira, la vida cristiana, la vida espiritual es por fe. Escúchame. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Mira lo que dice. Dice así, capítulo 10, versículo 17 de Romanos. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Escúchame esto, escúchame. Si hay cristianos que nunca se han sometido a un pastor, y la Biblia lo dice. Hay predicadores ambulantes que nunca se han sometido a un pastor. Hay pastores que nunca se sometieron a un pastor. Pero ahí están, engañan a la gente. Obedezcan a sus pastores. No, ella no es pastora, ni él, porque nunca se ha sometido. Nunca asistieron a su iglesia. Y si asistieron, hasta que dieron el golpe de bajo y se fueron. Escúchame. La palabra de Dios tiene toda la capacidad divina, poderosa, omnipotente. Lo que dice acá. ¿Cuál? De que la fe, el único que produce fe auténtica, verdadera, genuina, espiritual, es la palabra de Dios. Cántame los miles de coros si tú quieres. ¿Estás en contra de la alabanza? No. Estoy en contra de la mala proyección, de la mala aplicación, de esos cultos, de esos falsos avivamientos, de esas alabanzas, que es todo un reto. No es alabanza a Dios. Mal aplicado está.
E incluso los ayunos lo aplican mal. Número 4. ¿Quiénes más tienen que volver a la esencia de la palabra? Los argumentadores, los de espíritus hostiles. ¿Quiénes son ellos? Los que piensan, creen que Dios no exige. Sin embargo, ¿cómo que no va a exigir? No va a exigir que te salves. Tú decides, vas para el infierno o para el cielo. Pero hay cosas que Él exige: dar fruto, servirle, testificar, predicar. Es una orden. Vamos rápidamente. Lucas 12, versículo 48. Dice así. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, mira, será azotado poco. Punto y coma. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir. Número 2. Los que, escúchame, número 2, porque, escúchame esto, ¿quiénes son los que tienen que volver a la palabra? Los espíritus hostiles. Uno de estos que creen que Dios no exige. 2, los que dicen que no hay que congregar. Hebreos 10, versículo 25. Número 3, los de influencia malvadas. Isaías capítulo 59, versículo 5. Porque hay gente como Diótrefes en las iglesias, en las congregaciones. Número 4. Los que creen así: yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Así que yo voy a la iglesia no por el hombre, sino por Dios. Oye, hermano, lo que está queriendo decir este carnal es que a mí no me importa ese pastor que está en esa iglesia, no me importa esa pastora que está en la iglesia, yo voy por Dios. Escúchame, discúlpame, muchas veces esa congregación depende de la calidad de un pastor, es cierto. Otro, la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedecer y sujetar a otros pastores. Es decir, te guste o no te guste, vas a estar sujeto, vas a aprender a obedecer a tu pastor, a tu pastora o a tu líder en tu GPS. Vas a tener que aprender, o al menos que venga un querubín o un arcángel, pues que venga, que sea tu pastor, va a ser perfecto. Pero gracias a Dios, Dios puso seres humanos con falencias para que te pastoreen. Por último, número 5. El 4 es: ¿quiénes tienen que volver a la palabra de Dios? Los que tienen espíritu hostiles. Son todo esto lo que he mencionado. Número 5. Los que creen y piensan, argumentan que Dios no desecha. No desecha. Tú vas a leer en tu casa, vas a leer Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dios a través de David le dijo a Salomón: Salomón, sírvale a Dios con perfección de íntegro corazón, sírvale a Dios y búscale a Dios y le vas a encontrar. Pero si tú te alejas de Él, pero si tú le desechas a Él, Él también te va a desechar. No es que hace el ojo por ojo, escúchame, Él es omnipresente, sino es tu indiferencia, tu rebeldía, tu anarquía, tu forma de pensar antagónico que te aleje de Dios
Él también se aleja de ti. Dice en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, también dice que Dios desecha. Escúchame, Dios desecha. No solamente eso, présteme atención. Vamos al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dijo, dame mis bienes, y no lo negó el padre. El papá no le negó. Ahí está. O sea, Dios no niega, te puede bendecir, pero eso no indica que ya tienes el cielo. Ya has ganado el cielo. No, Él hace salir su sol, su lluvia, para buenos y malos, para justos e injustos, para todos. Ahora, pero aquí hay una cosa. Se fue el hijo pródigo. El papá, hijito, no te vayas, fue tras de él. No. ¿Le habrá dolido? Sí. Le fue a buscar el papá. Le mandó a uno de sus chacales. Oye, vaya a buscarle a ese amigo. Anda, búscale, tráigalo de nuevo. No. No. Alguien me dijo, pastor, mira que dejó las 99 por un hito, se fue y tenía que completar los 100. Oye, hermano, eso tiene otro contexto. No es un contexto que tú estés sacando un pretexto, no. Sino que tú te quedas un pretexto. Escúchame, ¿no está leyendo Isaías 59? Que ha hecho una división entre Dios con tu pecado, con tu rebeldía. El hijo pródigo es una descripción de la rebeldía, de la condición del hombre hoy en día. Escúchame, y no fue tras de ese hombre, no. Entonces, ¿qué hace lo que ha retrocedido atrás? Hace lo que hizo el pródigo. Pues el hijo, ¿pero qué ha hecho él? Recapacitó, volvió en sí, reconoció que se alejó de Dios, reconoció que fue rebelde, malcriado, pecador. Era todo lo que quieres hablar, lo que puede ser un pecador. Entonces él reconoció y decidió venir a Dios y Dios le abrió las puertas. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ah? No, aunque estés caído, Dios te está buscando. Falso, mentiroso eres. No es así. Una y otra manera tú has escuchado la palabra. No, pero tú decides. Ahí sí Dios no exige. En cuanto ya, ¿vas a regresar o no? Si no te pico, no, eso no va a ser Dios. Tú tienes que hacer como el hijo pródigo. Recapacita, reconcíliate, vuelve a Dios, arrepiéntese y te van a dar vestidura nueva, te van a restaurar. De eso no lo dudes. Pero a ti te toca regresar. Y no eches culpa a nadie cuando estás en la desgracia. Ahí donde estás conmigo, repita conmigo esta oración. Querido Señor, querido Padre, recibo tu palabra. Reconozco que yo he sido así. Me arrepiento en esta hora, en este momento. Perdóname. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo, porque ahora vuelvo, me arrepiento y te entrego mi vida por completo. Y a ti, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal y para mi vida eternamente. En el nombre de Jesús, Papá Celestial, límpiame con la sangre de Cristo. Amén y amén.